Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de razonamiento lógico, semana número 4, lo que es el tema de equivalencias lógicas número 1, ¿no? Las equivalencias lógicas, para poder comprender este tema, nosotros vamos a tener que saber básicamente de qué trata esto, ¿no? Bien, las equivalencias lógicas básicamente va a ser identidades lógicas que van a servir para transformar o simplificar esquemas en otros equivalentes. ¿Cómo así? Pues básicamente es una relación que existe entre dos esquemas que tienen sus matrices finales idénticas, de tal que manera que al poderlas unir, su resultado puede ser una tautología. Tautologías implica que todo va a ser verdadero, todo es verdadero, ¿no? Por ejemplo, acá nos dan lo que es P y Q en tablas formales. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, lo, lo que yo sé, si es que me dan a mí un problema de esa talla, el bimplicador va a ser verdadero cuando las dos sean iguales. En este caso, en primera fila va a ser iguales, entonces va a ser verdadero y en la última fila va a ser igual. ¿Qué pasa con los demás? Pues son falsos. Bien, ahora aquí va a ser falso cuando las dos sean iguales, ¿no? Es lo opuesto a esto, ¿no? Entonces acá hay falso, falso, da falso, verdadero, verdadero, da falso y los demás son verdaderos. Entonces, al unir este de acá con este de acá, básicamente nos va a dar nuestra matriz final, ¿no? Y pues al desarrollar esto va a ser un bimplicador. Recuerda que el bimplicador se puede demostrar así o también tres rayitas. Hielo fuerte así o lo que es un triángulo de esta forma, ¿no? Bien, entonces acá al aplicar lo que es la fórmula nos damos cuenta que acá es verdadero, falso, 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 verdadero. Entonces concluimos de que la matriz final va a ser una tautología porque todos son verdaderos. Entonces los esquemas son equivalentes. Bien, para ello existen leyes de equivalencias. La ley conmutativa. La ley conmutativa nos dice que todos los conectores, menos los condicionales, son conmutativos. Es decir, se permutan las variables sin afectar el resultado. Se permutan, es decir, se cambian. El orden puede ser, por ejemplo, tienes tres variables y tú puedes alterarlas en su mismo orden, ¿no? Y al final no va a variar lo que es nada, no va a afectar el resultado porque te va a dar lo mismo. Por ejemplo, acá nos dan 6 ejemplos. Acá vamos a permutar. El P y Q va a ser igual a Q y P. A eso se refiere conmutativo. Ahí igual acá. POQ es igual a PO, perdón, Q o P. Igual acá. P disyuntor fuerte Q es igual a Q disyuntor fuerte P. P bimplicador Q va a ser igual a Q bimplicador P. P flecha de Nicot Q va a ser igual a Q flecha de Nicot P. Igual con la barra de Sheffer. Bien, en la ley asociativa, como su mismo nombre lo dice, va a asociar. ¿Qué va a asociar? Pues va a asociar en grupos de manera conveniente unos con otros, ¿no? Por ejemplo, esto solo se rige con lo que es el I, el O fuerte y el implicador. De esta manera asociamos para que nosotros podamos agrupar de tal manera que nos va a convenir al desarrollar los ejercicios. Acá te dan unos ejemplos, unos 4 ejemplos. Te dan acá un ejercicio donde no me dan con paréntesis, pero al asociar nosotros podemos coger tanto estos dos de acá como también estos dos de acá, ¿no? Igual acá, P o Q o R. Vamos a coger dos acá o acá, ¿no? De tal forma que nosotros cogemos
y agrupamos a conveniencia, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pues para que tú puedas tener un orden al momento de desarrollar y asimismo también puedas tú poder aplicar las leyes que se van a explicar en los posteriores minutos. Bien, luego de la ley asociativa también está la ley distributiva. La ley distributiva, como su mismo nombre dice, distribuye. ¿Qué distribuye? Pues las proposiciones extremas a cada una de las proposiciones internas. Profesor, me ha rayado. ¿Cómo así? Pues esto solo va a funcionar con io, OI, implicador y implicador O, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, acá te dan P, I, Q, O, R, ¿no? Pero me piden que distribuya. Entonces, tú lo que vas a hacer es poner esto, P, I, vas a poner acá el Q, vas a poner tu O y acá vas a poner P, I, R. De tal forma que estás distribuyendo esto de acá a este y a este de acá. Igual acá, PO, Q y PO, R. Igual con esto. Vas a distribuir estos de acá y estos dos de acá, ¿no? Bien, en la ley de abstracción también existen lo que son dos leyes de absorciones, ¿no? Estas solo van a ser usadas cuando tú tengas un I, un o viceversa, un O, un I, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues sirve para poder reducir esquemas. Por ejemplo, tú tienes un esquema grande y por A o B tienes un O y una variable y esa variable repite todo el esquema grande, pues vas a poder simplificar y reducir lo que es la proposición, ¿no? En la extorsión número 1 nos dice que, o básicamente esta ley de absorción 1 nos manifiesta de que una proposición se repite de manera idéntica. La respuesta va a ser igual a a la proposición que se repite. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, acá te dan PI y te dan paréntesis POQ, ¿no? La respuesta va a ser P. ¿Por qué? Porque acá se está extrayendo esto de acá. Por lo tanto, el resultado va a ser P. ¿Qué pasa si te dan un O? Acá va a ser P, O, P y Q. Entonces la respuesta de absorción número 1 va a ser P, ¿no? En la absorción número 2 va a ser lo opuesto. Nos dice que una proposición se repite de manera opuesta. Por lo tanto, la respuesta que tú vas a tener en la parte interna es una proposición externa y la proposición no común. Proposición externa. ¿Cuál es la externa aquí? PI. ¿Cuál es la no común? Negación de P, ¿no? O Q. Pero acá la no común es la Q, ¿no? Entonces, tú vas a tener el resultado de esto, P y Q, ¿no? Pero si tienes un O, también va a ser P o Q. Bien, en esta parte de acá hemos podido definir las leyes de la absorción. Aquí también existen más leyes, por ejemplo la doble negación, o también conocida como involución, ¿no? Ojito a esto, porque esto también viene en preguntas de examen de admisión. La doble negación o conocida como involución consiste en agregar o quitar negaciones de manera par. Es decir, tú acá tienes negación de P, el resultado va a ser P, ¿no? Acá, en la ley de Morgan, esta solo se aplica cuando hay una I y una O, ¿no? O sea, el I, cuando tú aplicas Morgan, va a transferirse como O. Por ejemplo, cuando tengamos esquemas conjuntivos o disyunciones débiles negados externamente o sin negar, va a surgir lo que es la ley de Morgan. Por ejemplo, acá te dicen negación externa de P y Q. La respuesta a esto va a ser negación de P o negación de Q. Pero como nosotros ya sabemos, esto es una barrita de Sheffer, ¿no? Y damos por conclusión que queda P barra de Sheffer Q.
Igual en el apartado número 2, negación externa de P o Q. Y acá va a ser igual a negación de P y negación de Q. Y esto va a ser igual a la flecha de Nicot con sus respectivas proposiciones. Igual acá, si tú tienes, por ejemplo, P y Q, tú vas a decir que es por consecuente de la negación de P o negación de Q, ¿no? Y acá lo viceversa. Tienes P o Q, vas a darte cuenta que es la negación externa de negación de P y negación de Q. Bien, esa es la definición de la ley de Morgan. También tenemos nosotros la definición del implicador, que es muy conocida como entonces, ¿no? Debemos ubicar el antecedente y el consecuente. Acá comúnmente se le dice negamos la colita y afirmamos la cabecita, ¿no? A ver, acá tienes el implicador, ¿no? Niegas tu Q, niegas tu P, perdón, y afirmas mi Q, ¿no? Así va a ser conocida la definición del implicador, perdón. Bien, entonces acá nos dice teóricamente de que negamos el antecedente, cambiamos el implicador, que es la flecha, en una forma de disyunción débil, es decir, en una O débil. Y el consecuente permanece constante, es decir, antecedente, consecuente. Entonces, el antecedente es el que se ve afectado, ¿no? Por lo tanto, acá al aplicarse esta ley va a ser negación de P o Q. Y este se le conoce como replicador. Este va a hacer lo mismo, va a negar la cola y va a afirmar la cabecita. Bien, en la definición del biimplicador, básicamente nos refiere de que es la conjunción de condicionales o también disyunción de conjunciones. Profesor, me ha rayado. ¿Cómo así? Pues mira, te explico. Acá tú tienes P biimplicador Q. Pues la definición de este nos dice que es la conjunción de condicionales. ¿Qué son condicionales? Las CIS. Entonces acá tú vas a definir como P y Q o la negación de ambas, ¿no? Negación de P y la negación de Q, ¿no? Pero también vamos a poder trabajar con las disyunciones y esto va a ser negación de P o Q y negación de Q o P. Pero estos, recuerden, por la definición del implicador, de ahí viene la palabra biimplicador, dos implicadores, ¿no? Acá va a tener un implicador y acá otro implicador. ¿Y a cuál está negando? Pues al que se niega. La negación de P va a ser P implicador Q y la negación de Q o P va a ser Q implicador P, ¿no? Bien, seguimos. La definición del disyuntor fuerte, ¿no? La, es básicamente la negación de la implicación. ¿Por qué? Porque esto va a ser lo contrario, lo opuesto. Si acá tú tenías P y Q, acá vas a tener P o Q. Acá tenías un O, acá vas a tener un I. Y acá negabas a ambos y tenías un I, acá niegas a ambos, pero tienes un O, ¿no? Igual, acá tienes una negación de P o Q, acá tienes una P y negación de Q. Acá tú tienes una negación de Q o P, acá tú tienes una Q o I, negación de P. Recuerda, esto trabaja O, I, O. ¿Cuándo es sí? Cuando tú estés trabajando el biimplicador como negación de P o Q. Cuando eso, cuando tú afirmas ambos y niegas a ambos. Y acá va el O. Y acá lo mismo, ¿no? El opuesto. Bien, en la ley de contraposición, esto solo se va a aplicar cuando tengas un implicador o un replicador. Se va a conmutar las variables, manteniendo las flechas constantes y negando ambas variables. ¿Cómo así, profesor?
Por ejemplo, acá tú tienes un P implicador Q. Para yo poder realizar esta ley, yo voy a tener que negar mi Q, voy a poner implicador y va a ser negación de P. ¿Por qué? Porque esto va a dar como Q si yo aplico la definición del implicador Q o negación de P. Y esto no es igual a lo que tienes acá, pues sí, ¿no? Entonces doy por hecho de que esto es mi ley de contraposición. Igual acá, un replicador es lo mismo, el opuesto de esto, ¿no? Bien, la ley de complemento. Esto es una ley muy importante. Incluso tú lo puedes ver en aritmética, la ley de complemento. La ley de complemento solo se va a usar cuando tú tienes un i y un o. Esta se utiliza para proposiciones opuestas por sus signos. Por ejemplo, tú tienes un p y negación de p. La respuesta a esto va a ser una contradicción, es decir, todos los valores de estos van a ser falsos. Igual acá, P o negación de P, esto va a ser verdadero, va a ser una tautología. Esto es muy importante ya que hay preguntas donde te dan este tipo de desarrollo, ¿no? Bien, en la ley de independencia solo se va a utilizar cuando tengamos una I y una O. Y esta se utiliza para eliminar la redundancia, como así. Por ejemplo, a mí me dan dos P's y conectadas con un I o con un O. La resolución de esto va a ser lo que es P, ¿no? Igual acá, en esta parte de acá, ¿no? Bien, en la ley de identidad, o también eh, conocido como la parte de donde se va a usar las proposiciones junto a esquemas ya sean tautológicos, implican que son todos verdaderos, o contradictorios, que implica que son todos falsos, ¿no? Esta solo se va a afectar cuando tengas tu i y o. Esto es lo opuesto a lo que es en esta parte, ¿no? Por ejemplo, acá tú tienes una p y un verdadero, ¿no? Una tautología. El resultado de eso va a ser p, ¿no? P y verdadero va a ser igual a P. Nosotros decimos verdadero y algo va a ser el algo. Verdadero o algo va a ser el verdadero. Falso y algo va a ser falso. Falso o algo va a ser el algo. Recuerda eso, ¿no? Bien, bien, en la relación de la nota 5 nos da las variables el disyuntor fuerte y el bioimplicador. Pero ¿qué nos dice? Para ver una relación, pues simplemente el P disyuntor fuerte Q va a ser igual a la negación externa de P bioimplicador Q, ¿no? Y esto a su misma vez también se puede asumir que es negación de P bioimplicador Q y P bioimplicador negación de Q. O si no también la negación de ambos, ¿no? Igual sucede para el bioimplicador. Esto va a ser igual a la negación externa de P o fuerte Q y la negación de externa, perdón, la negación de P o fuerte Q, también P o fuerte negación de Q, y esto va a ser igual a la negación de P bioimplicador negación de Q, ¿no? Esta va a ser una relación muy importante porque tú, mediante este tipo de relaciones, tú vas a poder desarrollar de manera breve lo que son ejercicios que en si tú no dominas muy bien este tipo de identidades, pues se te va a hacer muy grande y por lo tanto te vas a hacer muy dificultoso, ¿no? Bien, hay otras identidades también, que es P implicador P. Cuando dos se repiten, recuerden por verdad formal, va a ser igual a verdadero. Pero ¿qué pasa cuando dos son contrarios? Va a ser igual a falso, ¿no? Igual acá, cuando dos se repiten en un disyuntor, va a ser falso. Y cuando dos son contrarios, va a ser verdadero. Pero, profesor, ¿qué pasaría si a mí me dijesen verdad implicador P? Pues va a ser P. Pero si me dan un falso implicador P, va a ser una negación de P. Pero
también yo tengo la opción de que cuando yo trabajo con disyuntor fuerte y me da una verdad, entonces tú vas a negar tu P. Y si te da un falso o disyuntor fuerte P, te va a dar el P, ¿no? Bien, en esto también hay propiedades especiales en los cuales te van a brindar de forma inmediata la solución de problemas, ¿no? Por ejemplo, acá te dan, hay problemas que te dan así, A, disyuntor fuerte B o A. El resultado de esto va a ser A o B. Pero ¿a qué se debe, profesor? Pues esto se debe a la operación de esto, ¿no? Por ejemplo, acá tienes esta fórmula, que es la fórmula del disyuntor fuerte. Nosotros lo que vamos a aplicar es este de acá. Vamos a trabajar con ese. Bien, al trabajar nosotros vamos a tener, por ejemplo, de referencia esto. Esta es mi A, lo cual sustituyo el P, y esta es mi B, lo cual sustituyo el Q, ¿no? Bien, acá tienes tu A, que sigue el I, negación de Q, perdón, y acá es B. O B y negación de A, ¿no? Bien, entonces acá yo cierro. Es una manera formal, por así decirlo, ya que acá tú tienes en la parte de acá O A, ¿no? Aquí aplicamos la ley que ya la hemos visto en los primeros capítulos. Bien, borramos los paréntesis y acá trabajamos de esta forma. Ya aplicamos los conocimientos que ya tenemos, ¿no? En esta parte de acá, con esta parte de acá, vamos a tener absorción número 1, lo cual, como resultado de la consecuencia de eso, va a ser A o B y negación de A, ¿no? Bien, la consecuencia de esto también va a ser A o B. Y es por este motivo que sale lo que es A o B a esta propiedad muy especial. Esto te va a ayudar a que tú omitas hacer esta parte de acá, lo cual te ahorra segundos y minutos para poder realizar, ¿no? Bien, acá también tenemos una segunda propiedad, que es con el biimplicador. ¿Y qué te dice esta propiedad? Pues te dice que cuando tú tienes A biimplicador B y tienes un I A, esto va a ser igual a A y B, ¿no? Bien, esto por fórmula, o sea, vamos a aplicar lo mismo, me va a dar como relación, a ver, ¿con cuál ustedes piensan que voy a trabajar? Con este de acá, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque acá hay una I y esta I para que puedan aplicarse absorción y pueda yo trabajar de manera tranquila, pues veo la variable en la cual yo deseo beneficiarme, ¿no? Bien, entonces tú aplicas ahí negación de A o B, ¿no? Y negación de B o A, ¿no? Y acá pones el I A. Bien, acá tú vas a trabajar este, perdón, este de acá con este de acá, ¿no? ¿Y qué vas a meter o qué aplicación vas a hacer? Lo que es absorción número 1. Bien, entonces ahí quedaría A y recuerda que acá hay un I y acá hay una negación de A o B. A esto yo le voy a aplicar absorción número 2. Por consecuencia me va a quedar A y B. Es por este motivo que también sale A y B, ¿no? Y también existen otras propiedades. Por ejemplo, acá vamos a hacer un control C y control B para poder
explicar en esta parte de acá, ¿no? Bien. También tenemos nosotros, por ejemplo, acá vimos cuando el i está afuera. Pero ¿qué pasa? El i y el o está afuera. Pero ¿qué pasa si ahora están adentro de los paréntesis? Pues lo mismo, profesor, es lo mismo, ¿no? Pues tú lo que vas a hacer es primero darte cuenta que tenga esta misma forma. Cuando tiene esta misma forma, tú vas a definir como A o B, disyuntor fuerte A, pues tú vas a negar tu A y vas a poner un I y vas a afirmar tu B, ¿no? Pero ¿a qué se debe, profesor? Pues acá te lo demuestro. Bien, acá demostrando, a ver, yo, ¿con qué variable me conviene a mí trabajar? A ver, ¿con qué variable creen ustedes que a mí me conviene trabajar? A ver, les dejo un minuto para que ustedes puedan desarrollar esa duda. Bien, yo puedo trabajar con esta variable de acá, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba. Bien, acá tú tienes tu A, tú tienes tu O, perdón, tienes tu I y niegas tu B, ¿no? Perdón, acá tienes tu A, tu O y tu B, ¿no? Y recuerda que este es tu P y este es tu Q. Acá es tu P y este es tu Q. Y acá tienes un I y niegas tu B. ¿No? En el caso este tu A, ¿no? Y acá pues cierras. Ya la estás viendo, ¿no? Así es. O acá tú abres tú y acá afirmas tu Q. En el caso este tu A, pones tu I y niegas tu A o B, ¿no? Bien, aquí cierras y cierras. Bien, entonces aquí yo me doy cuenta que puedo tomar absorción número 2. Absorción número 2 aquí va a ser negación de A y B, ¿no? Bien, y acá pongo mi O como punto de referencia, ¿no? Y acá, por consecuente, va a ser negación de A y negación de B. Pero qué elegancia la de Francia, ¿no? Mira, te das cuenta que acá es A y acá es negación de A. Y esto es un I. ¿Qué resultado da eso? Pues da lo que es falso. Y al ser falso, pues te va a quedar negación de A y B como respuesta, ¿no? Ya que falso o algo es el algo. Y es por este motivo también que sale esto. Llegas a esta conclusión. ¿Ven? La lógica es muy fácil, no es nada complicado a lo que uno piensa. Bien, tenemos por último lo que es una última condición. Tenemos también con el i y con el bimplicador. ¿Qué nos dice esta partecilla? Pues nos dice lo siguiente. Cuando tú tienes tu a y b y tú implicas el a, pues te va a dar como consecuencia la negación de a o b. Por ejemplo, acá tú tenías tu o, tenías como respuestas el i y negabas lo de afuera. Acá tú tienes tu implicador, tienes tu o y niegas el de afuera. Es una pequeña memotecnia para que tú te puedas aprender estas dos pequeñas formulitas, ¿no? Bien, pero acá también te voy a demostrar el por qué sale esto, ¿no? ¿Y con cuál voy a trabajar yo? Pues yo voy a ver mi conveniencia. A ver, si acá yo trabajé con el primero, acá también voy a trabajar con el primero. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a la misma conclusión y al mismo resultado. Por ejemplo, acá me dice
la fórmula que voy a negar mi P. Entonces voy a negar el A y el B, ¿no? Y acá pongo mi O y pongo mi Q, o sea, el A. Acá cierro y cierro. Y acá pongo mi I, acá abro y pongo mi negación de A, pongo el O y pongo todo normal. A, I, B, ¿no? Bien, entonces yo me doy cuenta de algo, que en la parte izquierda voy a negar el A, o niego el B, o el A, ¿no? Pongo mi I y acá en la parte derecha va a haber aserción número 2. ¿Qué nos dice la aserción número 2? Coges lo de afuera, pones su respectivo conector que se está acompañando, ¿no? En el caso de este, el O, y pones lo que no se repite, el B, ¿no? Perdón, aquí va este. Ya. Bien. Oh, elegancia la de Francia también. Esto y esto son diferentes, pero con un conector disyuntor débil, ¿no? Entonces el resultado de eso va a ser verdadero. Bien, al ser verdadero y algo, me va a quedar el algo. Es por este motivo de que en estos 3 o 4 teoremas que he brindado, pues básicamente dan esta expresión, ¿no? Aquí estoy demostrando uno por uno el por qué sigue esa conclusión. Si pueden, le toman fotografía o lo copian en un cuaderno. Bien, hasta aquí ha sido el tema de teoría. En los próximos videos se estará subiendo material y también lo que es parte del desarrollo de dicho material, ¿no? Voy a tratar de hacer con material de IDEPUM para que ustedes puedan tener conocimientos de preguntas de examen de admisión, ¿no? Bien, conmigo así hasta hoy. Mi nombre es Danny Flo y espero que te suscribas y des un like a este video.